En ingeniería, un túnel de viento o túnel aerodinámico es una herramienta de investigación desarrollada para ayudar en el estudio de los efectos del movimiento del aire alrededor de objetos sólidos. Con esta herramienta se simulan las condiciones que experimentará el objeto de la investigación en una situación real. En un túnel de viento, el objeto o modelo permanece estacionario mientras se propulsa el paso de aire o gas alrededor de él. A continuación, veremos de qué elementos está compuesto un túnel de viento. En el primer lugar, en la parte central del túnel de viento, vemos el tramo de medición, que es donde colocaremos el dispositivo de medición. En la entrada, en la parte derecha de la zona de medición, se encuentra ubicada la tobera. El aire se aspira del entorno a través de la tolva de carga. Dentro de ella hay una reja enderezadora de corriente. En la parte izquierda veremos un difusor y dentro de este un ventilador axial de velocidad variable. Esta práctica se enmarca dentro del análisis de flujo. Este es un área de continuo desarrollo y en el cual se encuentran muchos focos de investigación abiertos. Esta práctica se centra en el análisis computacional del flujo de aire a través de un túnel de viento. ¿Qué se realizará? Obtener la velocidad del viento en el interior del túnel a una potencia del 50% a partir de las mediciones del anemómetro, de tubo de Pitot, más el manómetro diferencial. El instrumento que se utilizó en esta práctica, como se mencionó anteriormente, fue un anemómetro de tubo de Pitot más un manómetro diferencial. Con este instrumento mediremos simultáneamente la presión, velocidad del aire o flujo del aire más la temperatura. Para poder determinar la velocidad promedio en el túnel, se necesitan tomar varias mediciones en distintas posiciones a través del área de la sección transversal de la garganta. Esto porque sabemos que la velocidad no será la misma en cada posición, ya sea a los costados o en el centro del túnel. La distribución de puntos se tomó en base a la norma AMCA 203-90, la cual indica que las tomas deben distribuirse en secciones iguales y sugiere que se utilicen al menos 25 puntos de medición en la sección transversal cuadrada, con la siguiente distribución de 5 puntos verticales alineadas con la siguiente distribución de 5 puntos horizontales, las cuales multiplicadas 5 por 5 dan en total 25 puntos de medición como dice la norma. En cuanto al procedimiento y desarrollo de la práctica, se comenzó por conectar el instrumento de medición y realizarle una serie de marcas las cuales nos ayudarán a determinar los puntos a los cuales tomaremos las mediciones. Se procede a encender el túnel de viento y se ajusta su potencia a la requerida, en nuestro caso al 50% de su potencia total. Seguido de esto, proseguimos a destapar la primera entrada para comenzar con la recopilación de datos. En esta ocasión mediremos a la entrada del túnel. Introducimos el tubo de Pitot por el orificio, poniéndolo horizontalmente apuntando a la entrada del túnel y colocaremos la guarda de seguridad para evitar fugas y perturbaciones en las mediciones. Se recopilaron 35 muestras en cada uno de los puntos y fueron recopilados por la computadora. Introducimos el tiempo de intervalo entre cada muestra y le damos al botón de Start para comenzar a recopilar los datos. Ya cuando se hayan recopilado el número de datos que ocupamos, procedemos a darle al botón de Stop y guardar los datos obtenidos en una hoja de cálculo de Excel. Cabe recalcar que la hoja de cálculo con los datos recabados lo hace automáticamente el programa. Y así repetimos el proceso a lo largo de cada una de las aperturas del túnel y diferentes distancias marcadas por el estándar. A continuación en la siguiente tabla se muestran las velocidades promedio obtenidas en cada uno de los puntos en los que realizamos la medición. Es importante recordar que en total se hicieron 35 mediciones en cada punto, pero gracias a la herramienta Excel y a la función promedio, pudimos recabar todos los datos obtenidos en un solo documento y sacar el promedio de cada punto fácilmente. También se muestra una gráfica de uno de los puntos en los cuales se puede observar que la velocidad va variando a lo largo de las 35 muestras realizadas. El resultado final fue que la velocidad promedio en el túnel de viento medido mediante el anemómetro de tubo de Pitot es igual a 18.07 metros sobre segundo. A su vez, se calcularon los siguientes resultados en algunas características físicas del viento que fluía a través del túnel. Se tomaron en cuenta valores constantes y también valores que fueron tomados en el momento con el anemómetro como temperatura, velocidad, etc. Así, con estos datos realizamos una serie de cálculos con los cuales obtuvimos nuestros resultados y quedaron plasmados en la tabla.
Así pudimos saber que se tiene el flujo turbulento e incomprensible en la zona de pruebas. La velocidad promedio del fluido fue de 18.07 metros sobre segundo y se observa que en la capa superior hay una pérdida promedio de 2.5% y la pérdida máxima es de 6.4%. La precisión del instrumento de medición nos permite analizar las variaciones de velocidad en la parte central de la zona de pruebas, lo cual nos permitió observar que en la parte central se encuentra una velocidad de flujo estable.